Título: se casó con el vaquero para sobrevivir, pero él la había amado mucho antes de que ella siquiera supiera que existía. El día que Sarah Miller llegó hasta la puerta de Benjamin Smith, le temblaban las manos. No era por el frío, aunque el viento que azotaba Fort Worth aquella mañana de noviembre era del tipo que atraviesa la lana y se instala directo en los huesos. Las manos le temblaban por lo que estaba a punto de decir. Sarah había ensayado cada palabra durante todo el camino, sorteando los surcos de barro congelado en la calle Calhoun, apretándose el chal contra el cuerpo, repitiéndose a sí misma que esto era algo práctico, necesario, nada más. Tenía 28 años, estaba sola en un pueblo que no tenía espacio para una mujer sola, y el último saco de harina de su despensa quizás alcanzaba para 2 comidas más. Su arrendador le había dado plazo hasta el 1 de diciembre. 11 días. Sin familia que quedara en Texas, sin ahorros, sin ningún plan. Solo un nombre que seguía apareciendo cada vez que se le acababan las opciones. Benjamin Smith. Sarah levantó el puño y llamó a la puerta antes de poder echarse atrás. Él abrió el segundo golpe. Benjamin era alto y fornido, con manos hechas para el trabajo duro y unos ojos del color del agua quieta de un arroyo en otoño, un marrón sereno que no revelaba nada. La mayoría de la gente en Fort Worth mantenía una distancia prudente con él. No porque fuera cruel. Benjamin jamás había levantado la voz, nunca había buscado una pelea, nunca había engañado a nadie en un trato. Lo mantenían a distancia porque su calma los ponía nerviosos. Lo que no podían descifrar, lo temían. Pero Sarah había observado a Benjamin durante años, en silencio, de la misma manera en que observas algo que te atrae y no quieres admitirlo, y jamás había visto peligro en él. Sarah veía en Benjamin algo cuidadoso, deliberado. Sarah enderezó la espalda. Señor Smith, dijo, tengo una propuesta. Una propuesta práctica. Algo se movió detrás de los ojos de Benjamin. Rápido. Desapareció. Pase usted, dijo él. Sarah entró y se detuvo en seco. Ahí, en el estante junto a la ventana que miraba al este, había una pequeña repisa de madera, limpia, organizada, construida exactamente con la anchura justa para carretes de hilo y telas dobladas. Una repisa de costura. Sarah jamás había puesto un pie en esa casa antes en su vida. Se dijo a sí misma que era una coincidencia. Estaba equivocada. Antes de seguir, si esta historia ya te tiene al borde del asiento, estás exactamente donde debes estar. Dale like, suscríbete si eres nuevo, y déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo estás viendo esto. Leo cada uno. Cada uno. Ahora quédate cerca, porque lo que Benjamin había estado haciendo en silencio durante los últimos 10 años va a cambiar por completo todo lo que crees saber de esta historia. Sarah no siempre había estado tan sola. Apenas 3 años atrás, Sarah tenía un padre, una granja que funcionaba a 6 millas al este de Fort Worth, y un futuro que al menos se sentía posible. Pero los pulmones de su padre cedieron en el invierno de 1880, y la granja se fue en deudas que Sarah ni siquiera sabía que existían, y de repente se encontró siendo una mujer con nada más que un cuarto alquilado en la calle Calhoun y una negativa obstinada a pedirle ayuda a nadie. Sarah se las había arreglado. Tomaba ropa para remendar, vendía huevos cuando podía costear las gallinas, limpiaba los pisos de la iglesia los domingos a cambio de un pequeño salario que el pastor Elkins siempre se atrasaba en pagar. Sarah se las arreglaba porque no tenía otra opción. Pero ese invierno era diferente. El frío había llegado temprano y con furia, y el pueblo se sentía más ajustado, como un cinturón apretado un agujero de más. Los precios en el almacén de Hargrove habían subido 2 veces solo en octubre. Su arrendador, un hombre corpulento llamado Doyle, de ojos pequeños y poca paciencia, le había dicho sin rodeos que necesitaba el cuarto para su sobrino para diciembre. Sarah tenía una semana para irse. Había pasado 4 noches despierta, dando vueltas a cada opción que tenía, y cada camino que recorría en su mente terminaba igual, contra una pared, excepto uno. Sarah había observado a Benjamin Smith durante años sin proponérselo. Benjamin vivía en las afueras del pueblo en una casa sólida que él mismo había construido, mantenía un establo limpio, cultivaba más de lo que necesitaba, y no le debía nada a nadie. No bebía. No apostaba. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. Tenía 34 años, era soltero, y en lo que Sarah podía ver, eso no le preocupaba en absoluto. Sarah no tenía razón para creer que Benjamin diría que sí.
No tenía razón para creer que siquiera la escucharía sin cerrarle la puerta en la cara. Pero se puso su mejor abrigo la mañana del 19 de noviembre, recorrió toda la calle Calhoun con la barbilla en alto y el estómago hecho nudo, subió los escalones del porche y tocó. Él abrió el segundo golpe. Sara lo miró a los ojos. Señor Smith, dijo, con una voz más firme de lo que sentía. Iré directo al grano. Necesito un arreglo práctico, un matrimonio de nombre, de convivencia, nada más que eso. Soy trabajadora. No seré una carga. Solo necesito un techo y tierra suficiente para pasar el invierno. Sara se detuvo. Esperó. Benjamin la miró en silencio durante un largo momento. El viento pasó entre ellos. Entonces Benjamin dijo simplemente, pase. El interior de la casa de Benjamin dejó a Sara sin palabras. Sara había esperado la casa de un soltero, tosca, oscura, oliendo a cuero y abandono, el tipo de lugar donde un hombre vivía sin realmente cuidarlo. Lo que encontró fue lo opuesto. Los pisos estaban bien barridos. Las paredes habían sido pintadas recientemente, de un blanco cálido que tomaba la gris luz de la mañana y la suavizaba. Un fuego ardía constante en el hogar, no una llama desesperada encendida a último momento, sino el tipo de fuego construido con intención, alimentado durante toda la noche. Los estantes de la cocina estaban bien provistos, harina, sal, frijoles secos, carne curada, suficiente para sobrevivir un invierno duro sin entrar en pánico. Sara caminó despacio por la habitación principal, mirando todo, y Benjamin no dijo nada. Benjamin se quedó junto a la puerta, con los brazos a los costados, y la dejó mirar. Sara notó la ventana en la pared este. La luz entraba limpia y plena, y junto a ella, fija en la pared, había una pequeña repisa de madera. Estrecha, deliberada, construida exactamente a la altura correcta para que una mujer sentada pudiera alcanzarla sin estirarse. Sara se detuvo frente a ella. La repisa parecía vacía, pero claramente había sido construida para algo específico. La separación de los ganchos, la suavidad de la madera, la manera en que atrapaba la luz de la mañana. Parecía exactamente una repisa de costura. Sara giró para mirar a Benjamin. Benjamin estaba mirando el fuego. Sara no preguntó por la repisa, todavía no. Se dijo a sí misma que era una coincidencia. Un hombre que mantenía su casa en orden podía construir estantes ordenados para cualquier cantidad de cosas. Sara siguió, y Benjamin le mostró el cuarto trasero donde dormiría, un espacio pequeño con un catre, una colcha, y una ventana que daba al patio. Limpio. Simple. Listo. Esa palabra aterrizó en la mente de Sara y se quedó ahí. Listo. No despejado a las apuradas. No arreglado deprisa. Listo. De la manera en que un cuarto está listo cuando alguien ha estado esperando que lo usen. Sara empujó ese pensamiento hacia un lado y se giró para enfrentarlo. Establecieron las condiciones en la mesa de la cocina, de forma simple y práctica. Sara cocinaría y manejaría la casa. Benjamin proveería y mantendría la tierra. Y llegada la primavera, decidirían juntos que necesitaba verse ese arreglo de ahí en adelante. Benjamin escuchaba más de lo que hablaba. Cuando hablaba, era preciso. Sin palabras de más. Eso Sara lo respetaba, aunque la ponía ligeramente nerviosa. Se dieron la mano al final, y el apretón de Benjamin fue firme y breve, y Benjamin la miró a los ojos todo el tiempo. Sara caminó de regreso a su cuarto alquilado en la calle Calhoun a hacer sus maletas, y durante todo el camino no pudo sacudirse un único pensamiento silencioso. Esa casa no había sentido como si estuviera esperando ser habitada. Había sentido como si estuviera esperándola a ella. Sara se mudó un martes. Trajo un baúl, una canasta y una olla de hierro fundido que su madre le había dejado, lo único que poseía que no vendería bajo ninguna circunstancia. Benjamin le ayudó a cargar el baúl sin que se lo pidieran, y lo colocó a los pies del catre sin decir una palabra. Sara desempacó despacio, poniendo sus pocas cosas en los estantes, colgando su vestido de repuesto en el clavo detrás de la puerta, colocando la olla de su madre en el estante de la cocina junto a la de Benjamin. La olla se veía bien ahí. Sara lo notó también, y empujó ese pensamiento de lado. La primera semana fue silenciosa de la manera en que dos personas cautelosas son silenciosas cuando están cerca la una de la otra, educadas, medidas, dejando suficiente espacio para que nada rozara accidentalmente algo delicado. Comían en la misma mesa.
Trabajaban en tareas separadas. Por las tardes, Benjamin se sentaba junto al fuego a leer, a afilar herramientas, o simplemente a sentarse, mientras Sara cosía junto a la ventana del este, donde la última luz del día duraba más. Sara no había planeado usar esa repisa, pero estaba exactamente a la altura correcta, y la luz era exactamente la indicada, y sus carretes de hilo encajaban en los ganchos como si el espaciado hubiera sido medido para ellos. Sara se decía a sí misma que estaba siendo tonta. En la quinta mañana, Sara entró a la cocina antes del amanecer a encender el fuego y lo encontró ya ardiendo. La tetera estaba al fuego, y sobre la mesa junto a su taza habitual había una pequeña lata que Sara no reconocía. Sara la recogió y la abrió. Té verde, de hoja suelta, del bueno, del que vendían en el almacén de Hargrove en la calle Main, el tipo que Sara había tomado cada mañana desde que tenía 16 años, un hábito aprendido de su madre, mantenido en privado, que jamás había mencionado a nadie en Fort Worth. Sara se quedó muy quieta en la cálida cocina, sosteniendo esa lata, y sintió que algo cambiaba dentro de su pecho, algo que todavía no estaba lista para nombrar. Sara la puso sobre la mesa con cuidado. Sirvió el agua. Se sentó. Cuando Benjamin entró desde el granero 20 minutos después, con las botas polvorientas y el saco frío del exterior, Sara levantó la vista hacia él. Gracias, dijo Sara en voz baja, con la mano sobre la lata. Benjamin la miró a ella, luego miró la lata. Pareces una persona de té verde, dijo Benjamin, y se fue hacia la estufa sin más palabras. Era lo más que Benjamin había dicho sobre Sara directamente. Y también era, de alguna manera, la cosa más extraña y más específica que alguien le había dicho a Sara en años. Sara bebió su té despacio y miró la ventana del este y pensó en las coincidencias. ¿Cuántas puede notar una persona antes de que dejen de ser coincidencias? Fue la pintura lo que terminó con su certeza. Sara llevaba 3 semanas en la casa cuando lo notó. No el color, que había registrado desde el primer día, sino el olor, o más bien, su ausencia. La pintura fresca tiene un olor que se aferra a las paredes durante meses en clima frío, agudo y químico, lento para desaparecer. Sara había crecido en una casa pintada y conocía ese olor bien, pero para cuando Sara se mudó, las paredes de Benjamin no tenían rastro de ese olor. Sara no se lo mencionó a nadie. Simplemente empezó a contar hacia atrás. Si el olor ya no estaba, la pintura tenía que haberse aplicado al menos 6 semanas antes de que Sara llegara, lo que significaba que Benjamin había repintado esa casa a principios de octubre, un mes entero antes de que llegara el invierno, y casi 2 meses antes de que Sara tocara su puerta. Sara se quedó parada en la habitación principal una tarde mientras Benjamin estaba fuera revisando el cerco, y miró las paredes, y miró los estantes bien provistos, y miró la repisa de costura junto a la ventana del este, y sintió el suelo moverse levemente bajo sus pies. Nada de esto era una coincidencia. Un hombre no repinta su casa y llena sus estantes y construye una repisa de costura junto a una ventana sin razón alguna. Alguien había sido esperado aquí. Sara simplemente todavía no entendía quién, ni cómo, ni por qué era ella. Sara no le dijo nada a Benjamin esa noche. Sara se sentó frente a él en la mesa de la cena y lo observó comer e intentó encontrar algo en el rostro de Benjamin que lo explicara. Culpa, o nerviosismo, o el aspecto de un hombre manejando un secreto. No había nada. Benjamin era exactamente lo que siempre había sido, tranquilo, presente, con una calma que parecía elegida, no vacía. Después de cenar, Benjamin sirvió el té de Sara sin que se lo pidiera, lo puso frente a ella, y volvió a su silla junto al fuego. Sara envolvió la taza con ambas manos y tomó una decisión. Iba a mirar más de cerca. No con acusaciones, solo con cuidado, de la manera en que miras algo cuando finalmente te admites a ti misma que te importa. A la mañana siguiente, Sara empezó por el cuarto trasero, reorganizando el baúl, moviendo cosas para que encajaran mejor en el espacio, diciéndose a sí misma que solo estaba ordenando. Pero cuando Sara jaló el catre apartándolo de la pared para barrer debajo, las patas del catre rasparon el suelo y dejaron al descubierto 4 pequeñas hendiduras en la madera, del tipo que deja el mueble que ha sido movido y devuelto muchas veces a lo largo de muchos años. Ese catre había estado en ese cuarto durante mucho tiempo. No había sido traído para Sara. Había estado esperando. Sara se incorporó despacio. Sus ojos se desplazaron hacia el rincón lejano del cuarto donde había una pequeña puerta al ras con la pared, una que Sara había supuesto que era un panel de almacenamiento y que nunca había abierto. Sara cruzó el cuarto. Extendió la mano hacia el pestillo,
y fue entonces cuando escuchó las botas de Benjamín en los escalones del porche, y Sara se detuvo, y su mano se quedó sobre el pestillo, y Sara se dijo que volvería mañana cuando él no estuviera. Sara volvió a la mañana siguiente. Benjamín salió al amanecer a recorrer el cerco del lado norte de la propiedad, como hacía todos los jueves, y Sara se paró en el cuarto trasero con el corazón latiéndole más rápido de lo que quería admitir, con la mano sobre ese pequeño pestillo. Sara lo abrió. El espacio detrás de la puerta no era grande, apenas lo suficiente para pararse, de techo bajo, olía a cedro y papel viejo. Un estante corría a lo largo de la pared del fondo, y sobre él descansaban una linterna, una cobija doblada y un arcón de cedro, del tipo que se usa para mantener las cosas secas y seguras durante los largos inviernos. El arcón no estaba con llave. Sara se arrodilló frente a él, y esta vez sus manos estaban firmes, y levantó la tapa. Adentro, bajo una pieza de tela doblada que olía levemente a pino, había cartas, 5 de ellas, cada una sellada, cada una dirigida con la misma escritura cuidadosa, letras de molde, ligeramente irregulares, la letra de un hombre que había aprendido a escribir solo, sin mucha instrucción. Cada sobre decía lo mismo. Señorita Sara Miller, Fort Worth, Texas. Sara se echó hacia atrás sobre sus talones y las miró fijamente. 5 cartas, todas dirigidas a ella. Sara tomó la primera, la dio vuelta, y miró la fecha escrita al reverso con lápiz. Octubre de 1873. 10 años atrás. Sara tenía 18 años en octubre de 1873. Sara no sabía que Benjamin Smith existía. Sara abrió la primera carta con dedos que ya no estaban firmes. La escritura adentro era la misma letra de molde cuidadosa, y las palabras eran simples y sin adornos, de la misma manera en que Benjamin mismo era simple y sin adornos, y eso las hizo impactar más que cualquier discurso pulido podría haberlo hecho. Benjamin escribió que la había visto en el baile social de la iglesia en septiembre de 1873, que Sara estaba riendo de algo que había dicho su padre, y que el sonido de esa risa le había hecho algo que Benjamin no tenía palabras para describir. Benjamin escribió que había querido presentarse y que sus pies no habían podido moverse. Benjamin escribió que él no era un hombre que supiera decir las cosas en voz alta, y que por eso las estaba poniendo en papel, y que no planeaba enviar la carta, pero necesitaba un lugar donde poner lo que sentía antes de que le perforara un agujero directo en el pecho. Benjamin escribió que esperaba que Sara estuviera bien. Así terminaba. Sara se sentó en el suelo de ese frío cuarto de almacenamiento con la carta en las manos y la leyó 2 veces. Luego abrió la segunda, y luego la tercera. Cada carta tenía un año de diferencia entre sí, a veces más. Cada una estaba escrita en la misma voz tranquila, observando a Sara desde una distancia cuidadosa, mencionando que Sara había empezado a vender huevos en el mercado, que Sara se había cortado el cabello más corto en el verano de 1878 y que le quedaba bien, que Sara había parecido cansada durante meses después de que su padre enfermó, y que Benjamin había querido ayudar y no había sabido cómo. La cuarta carta estaba fechada 2 meses después de la muerte del padre de Sara. Benjamin había escrito 3 oraciones. Ella lo está cargando sola. No debería tener que cargarlo sola. Y yo todavía no puedo hacer que mis pies se muevan. Sara presionó esa carta contra su pecho y se quedó muy quieta en la oscuridad que olía a cedro y sintió 10 años de amor silencioso posarse sobre ella como nieve. Suave, sin peso, y completo. Sara puso las cartas de vuelta exactamente como las había encontrado, dobló la tela sobre ellas, cerró el arcón, aseguró la pequeña puerta, y caminó a la cocina a preparar el almuerzo. Las manos de Sara se movían a través del trabajo familiar, cortando, revolviendo, poniendo la mesa, pero su mente estaba en otro lugar completamente. Sara seguía viendo esa cuarta carta. 3 oraciones. Ella lo está cargando sola. No debería tener que cargarlo sola. Todavía no puedo hacer que mis pies se muevan. Sara pensó en los años que esas palabras cubrían. Las mañanas en el mercado cuando Sara se paraba detrás de su cesto de huevos intentando parecer despreocupada. Los domingos en que Sara barría los pisos de la iglesia sola mientras el resto del pueblo salía en parejas y familias. La noche en que murió su padre y Sara se había quedado sentada en la cocina de esa granja hasta el amanecer porque no había nadie que se sentara con ella. Todo ese tiempo Benjamin había estado mirando. No de una manera invasiva ni asfixiante. De una manera que notaba, que había guardado silencio, que no había hecho nada,
y que había escrito todo en cartas que nunca envió y guardó en un arcón de cedro en un cuarto que Sara nunca debía haber encontrado. Sara sirvió la sopa en los platos y escuchó las botas de Benjamín en el porche y se dijo a sí misma que todavía no iba a decir nada. Necesitaba pensar. Necesitaba entender lo que sentía antes de abrir la boca porque lo que fuera que vivía en su pecho en este momento era complicado y enorme y Sara no se fiaba de sí misma para manejarlo con limpieza. Benjamín entró desde el frío, colgó su saco, se lavó las manos en la palangana, y se sentó frente a Sara de la manera en que lo hacía todas las tardes. Sin apuro, tranquilo, como un hombre que había hecho las paces con el ritmo de su propia vida. Benjamín miró la sopa. Miró a Sara. «Estás callada», dijo Benjamín. No era una acusación, solo una observación, de la manera en que Benjamín observaba todo, directamente y sin dramatismo. Sara lo miró en la luz gris de la tarde. El rostro de Benjamín era el mismo de siempre, quieto y paciente, sin revelar nada. Y Sara pensó en un hombre que había amado a alguien durante 10 años sin usar nunca ese amor como moneda de cambio, sin dejarlo convertirse jamás en una demanda, sin hacerle sentir jamás a Sara ese peso, ni siquiera accidentalmente, ni siquiera en los días en que Sara había estado lo suficientemente cerca como para que Benjamín hablara. Sara pensó en lo que ese tipo de amor le costaba a una persona. Cuánto silencio requería. Cuánta disciplina. Sara tomó su cuchara. Solo pensando, dijo Sara. Benjamín asintió, comió su sopa y no preguntó nada más. Esa noche Sara se acostó en su catre y miró el techo y supo con la certeza tranquila de alguien que ha dejado de discutir consigo mismo que Sara no podía ignorar lo que sabía y que todo entre ellos ya había cambiado, hubiera dicho alguno una sola palabra al respecto o no. Pasaron 3 días. Sara se ocupó del trabajo de la casa con cuidado y concentración, cocinando, remendando, acarreando agua, alimentando las gallinas que Benjamín tenía en el patio lateral, y Sara lo observaba de la manera en que siempre lo había observado, excepto que ahora estaba buscando cosas diferentes. Sara estaba buscando la forma de 10 años. La encontró en todas partes. La manera en que Benjamín siempre ponía el té de Sara en la mesa antes de que Sara lo pidiera. La manera en que Benjamín había construido la pila de leña más cerca de la puerta de la cocina, exactamente a la altura que Sara podía alcanzar sin esfuerzo. La manera en que Benjamín posicionaba su silla junto al fuego para que la mejor luz cayera del lado de Sara, no del lado de Benjamín. Nada de eso se anunciaba. Nada de eso pedía nada a cambio. Simplemente estaba ahí, tejido en la tela diaria de la casa de forma tan silenciosa que una persona podía vivir dentro de ello durante meses y llamarlo buena suerte, o coincidencia, o los hábitos de un hombre ordenado. Pero Sara sabía más ahora. Sara sabía lo que era. Era una década de amar a alguien desde una distancia tan cuidadosa que nunca había proyectado una sola sombra sobre esa persona. Una tarde, Sara se sentó junto a la ventana del este con su costura en el regazo y el hilo suelto entre los dedos, y Sara miró a Benjamín al otro lado del cuarto y sintió que algo que había estado manteniendo a distancia daba finalmente un paso entero dentro de su pecho. Sara eligió una mañana en que la luz era buena y la casa estaba en calma. Benjamín estaba en la mesa con su café, revisando una lista de provisiones que necesitaba del pueblo, y Sara se sentó frente a él, cruzó las manos sobre la mesa, y dijo, «Encontré el arcón». El lápiz en la mano de Benjamín dejó de moverse. El silencio que siguió no fue largo, pero fue denso, apretado con todo lo que ninguno de los dos había dicho en 10 años, 3 semanas, y cada mañana tranquila en el medio. Benjamín dejó el lápiz. Benjamín no apartó la vista. No buscó una excusa ni una evasión. Benjamín simplemente se quedó con eso, de la manera en que Benjamín se quedaba con todo, y esperó. «Las cartas», dijo Sara. «Las 5». Algo cruzó el rostro de Benjamín entonces. No era vergüenza, no era pánico, sino algo más crudo que cualquiera de los dos. La mirada de un hombre que ha cargado algo pesado tanto tiempo que ha olvidado lo que se siente al soltarlo. Benjamín exhaló despacio. «Nunca pretendí que tú encontraras eso», dijo Benjamín. «Lo sé», dijo Sara. «Eso es en lo que no dejo de pensar». Sara lo vio absorber esas palabras. Sara le hizo la única pregunta que importaba. «Cuando llegué a tu puerta, cuando expuse las condiciones y dijiste que sí. Estabas pensando en el arreglo. En el lado práctico de todo esto». Benjamín estuvo un momento en silencio. «Escuché cada palabra que dijiste», respondió Benjamín. «Y tenía la intención de cumplir todo».
Benjamín hizo una pausa. Pero la razón por la que abrí la puerta de par en par y dije, pase, no tuvo nada que ver con la practicidad. Benjamín miró sus manos sobre la mesa. Me dije a mí mismo que nunca lo sabrías, que yo simplemente sería útil para ti. Que eso sería suficiente. La voz de Benjamín era baja, no avergonzada, solo honesta, de la manera en que un hombre es honesto cuando finalmente se le acaban las razones para hacer cualquier otra cosa. No planeé que encontraras esas cartas, Sara. Sara sostuvo su mirada. Lo sé, dijo Sara suavemente. Eso es exactamente por lo que estoy sentada aquí. Sara no se movió de esa silla durante mucho tiempo. Benjamín tampoco. El fuego ardía bajo entre los dos y ninguno de los dos se acercó a echar leña, como si moverse pudiera romper algo que apenas estaba comenzando a sostenerse. Sara pensó en la Sara de 18 años riéndose del chiste de su padre en un baile social de iglesia, sin ninguna idea de que un hombre tranquilo al otro lado del patio estaba sintiendo que algo cambiaba de manera permanente dentro de él. Sara pensó en todas las mañanas en que se había despertado sola y se había convencido de que estar sola era simplemente su forma, la forma en que su vida había crecido y seguiría teniendo. Sara pensó en las 4 hendiduras desgastadas en el suelo por un catre que había estado esperando en un cuarto que había estado esperando en una casa que había estado esperando, silenciosa, paciente, obstinadamente, para ella. Cuando Sara había llegado a esa puerta con una propuesta práctica y una voz cuidadosa y ambas manos listas para el rechazo, y ese hombre había dado un paso atrás y había dicho, pase, y había querido decir algo con eso que Sara solo ahora estaba entendiendo. Sara lo miró desde el otro lado de la mesa. Deberías haber dicho algo, dijo Sara. La voz de Sara no estaba enojada. Era algo más cercano al dolor, el dolor particular del tiempo que no se puede recuperar. Benjamín asintió despacio. Lo sé ahora, dijo Benjamín. Me decía a mí mismo que te estaba respetando, dándote espacio para elegir libremente. Benjamín hizo una pausa. Creo que en parte también era miedo. Era la cosa más vulnerable que Sara jamás le había escuchado decir. Esas palabras aterrizaron en el cuarto como algo precioso y frágil. Sara se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana del este y miró hacia afuera al patio. El suelo estaba congelado, blanco y quieto, el cielo sobre el del gris plano del invierno profundo. Sara tenía 11 días de contrato cuando subió esos escalones del porche. Sara había estado tan concentrada en sobrevivir que había caminado directamente al centro de una historia de amor sin verla. Sara presionó los dedos contra el vidrio frío y sintió ese dolor, no con amargura, sino completamente, de la manera en que sientes algo cuando finalmente dejas de huir de ello. Entonces Sara escuchó la silla de Benjamín apartarse de la mesa. Las botas de Benjamín eran silenciosas en el suelo. Benjamín se detuvo a pocos pasos detrás de Sara, lo suficientemente cerca para que Sara sintiera el calor de él, y Benjamín no dijo nada porque era Benjamín, y Benjamín no llenaba el silencio con ruido. Sara se dio vuelta. Benjamín la miraba con esos ojos del color del agua quieta del arroyo, y por primera vez en todas las semanas que Sara había vivido en esa casa, en todos los años en que Sara lo había observado desde una distancia cuidadosa, Sara lo vio claramente, lo que Benjamín había estado cargando desde una tarde de septiembre de 1873. No era desesperado. No era exigente. Era simplemente firme, profundo y real, y había estado ahí todo el tiempo. Ya no me interesa lo práctico, dijo Sara en voz baja. Algo en el rostro de Benjamín cambió despacio, de la manera en que la escarcha cambia cuando el sol finalmente la alcanza. Yo tampoco, dijo Benjamín. No lo apresuraron. Eso se sentía bien. 2 personas que habían pasado años siendo cuidadosas merecían entrar en algo real sin apresurarse. La conversación que siguió fue larga, honesta y a veces difícil. De la manera en que las cosas verdaderas son difíciles cuando las has guardado suficiente tiempo. Benjamín le habló sobre la primera carta y cómo la había escrito la noche después del baile social de la iglesia, sentado en esa misma mesa de la cocina. Como la había sellado y luego se había sentido tonto y la había guardado y se había dicho a sí mismo que eso era el fin. Excepto que no lo fue. Sara le habló sobre las mañanas después de que murió su padre. Como a veces caminaba junto a la cerca de Benjamín simplemente porque la vista de algo sólido y bien cuidado la hacía sentir que el suelo no se movía tanto. Sara no había sabido entonces lo que estaba buscando. Sara lo sabía ahora. Hablaron hasta que el fuego necesitó leña y Benjamín se levantó y lo alimentó sin interrumpir la conversación.
Y Sara lo observó hacer eso y sintió algo que reconoció de la cocina de su madre en las tardes de invierno de hace mucho tiempo. La sensación de una casa que también es un hogar. No por las paredes ni por el calor, sino por quien estaba dentro. El invierno fue soltando su agarre sobre Fort Worth ese año, despacio, como siempre lo hacía. A regañadientes, de a poco, cambiando las mañanas heladas por las lodosas, y las ramas desnudas por la primera sugerencia delgada de verde. Para cuando el suelo estaba lo suficientemente blando para trabajar, Sara y Benjamin habían dejado de ser dos desconocidos demasiado cautelosos compartiendo un arreglo práctico y se habían convertido en algo que ninguno de los dos tenía todavía una palabra ordenada para nombrar. Pero que ambos reconocían. Eran elegidos. No por las circunstancias. No por la desesperación. No por el plazo de un arrendador ni por un saco de harina escaso. Sino el uno por el otro. Con pleno conocimiento y ojos abiertos. En marzo, Benjamin construyó un segundo estante junto a la ventana del este. Más ancho que el primero. Para el bastidor de colchas que Sara había empezado a usar los domingos por la tarde. Benjamin no lo anunció. Simplemente lo construyó y no dijo nada. Y Sara pasó la mano por la madera suave y sonrió y tampoco dijo nada. Y eso fue su propia clase de conversación. En abril, Sara encontró una sexta carta sobre la mesa de la cocina. Esta no estaba sellada. Era una sola línea escrita en esa letra de molde cuidadosa que Sara ahora conocía tan bien como su propia escritura. Decía, me alegra que hayas tocado. Sara la dobló y la guardó junto a las otras en el arcón de cedro. Excepto que ahora el arcón descansaba en el estante de la habitación principal, donde cualquiera podía verlo. En una casa que ya no tenía nada que esconder. Y esa es la historia de Sarah Miller y Benjamin Smith. Dos personas en un pueblo duro de invierno que encontraron el camino el uno hacia el otro, no a través de grandes gestos ni de momentos perfectos. Sino a través de la paciencia, la honestidad y un arcón de cedro lleno de cartas que nunca fueron enviadas. Sara llegó a esa puerta buscando sobrevivir. Lo que encontró fue un hombre que la había amado en silencio durante 10 años y que nunca, ni una sola vez, intentó convertir ese amor en una deuda que Sara le debiera. Y Benjamin, un hombre que se había convencido de que observar desde la distancia era suficiente, finalmente aprendió que el amor que se guarda completamente para uno mismo es apenas la mitad de lo que debería ser. Algunas historias comienzan con fuegos artificiales. Esta comenzó con un golpe en una puerta, una propuesta práctica, y una repisa de costura junto a una ventana que miraba al este. Y resultó ser una de las más grandes historias de amor que Fort Worth jamás presenció en silencio. Si esta historia te movió por dentro, no estás solo. Los comentarios ya están llenos de personas que sintieron cada capítulo. Y si quieres otra historia igual a esta, la siguiente está aquí mismo, esperándote. Haz clic ahora, porque te lo prometo, empieza aún más fuerte que esta. Nos vemos allá.